She caused me to lose trust in people. I have difficulty trust people and I cannot know for sure what their true intentions are. I am grateful that this person will be punished for what she did to me. Quien habla es Olga Tzvik, quien sobrevivió para contar todo lo vivido y de hecho pudo obtener justicia. La investigación de su caso permitió sacar a la luz las acciones de una mujer con una enorme ambición y mucha sangre fría. Te invitamos a acompañarnos a conocer este caso, registrado en Estados Unidos y detrás del cual se escondía una historia mucho más retorcida, que se remontaba a un paraje por demás lejano. Y aunque la criminal hizo todo cuanto estuvo en sus manos para salir airosa de sus fechorías, finalmente la constancia de una hija la dejó al descubierto. El caso de Aya Aleksenko. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Aya Aleksenko nació en una fecha indeterminada de 1960 en la ciudad de Krasnodar, al sur de Rusia, y fue la única hija de una pareja de la cual se desconocen los nombres, aunque estuvieron presentes en la vida de la chica. Desde su infancia tuvo una relación muy estrecha con su madre, que era costurera y pasaba varias horas del día cosiendo para ganarse la vida. Así, de tanto mirar y preguntar, la niña terminó por aprender el oficio. Al crecer, siguiendo el ejemplo materno, hizo de la costura su fuente de ingresos y si bien no le sobraba el dinero, tampoco le faltaba. Cuando tenía alrededor de 20 años, a principios de la década de los 80 del siglo pasado, se enamoró y como producto de esa relación tuvo 2 niños, de los cuales solo se conoce el nombre de la segunda, Nadia, que nació en 1986. Poco después, la pareja terminó separándose y Aya quedó sola con sus 2 niños. La joven madre tuvo que hacerle frente a la complicada situación económica propia y, para colmo, la economía del país también atravesaba por uno de sus peores momentos y era un periodo de mucha incertidumbre. Para poder salir adelante con sus hijos, tuvo que asumir hasta 5 trabajos en simultáneo y en medio de tantas dificultades, hallaba fortaleza en sus visitas regulares a la iglesia. Admirada por sus enormes esfuerzos diarios, ya por ese entonces Nadia se propuso que, en el futuro, se haría cargo de cubrir las necesidades económicas y afectivas de su madre, en agradecimiento por tanto sacrificio. Fue así como se halló soñando con mudarse a Estados Unidos, donde imaginaba que podría seguir una carrera universitaria y conseguir un buen empleo. En 2004, apenas culminó la escuela secundaria, Nadia trabajó duro y al mismo tiempo se ocupó de llevar adelante los trámites migratorios necesarios. Entretanto, gracias a su habilidad para ganarse una buena y fiel clientela, Aya logró que la situación de su hogar mejorara notablemente y a la larga, sus ingresos superaron lo que ganaba la mayoría de los residentes de Krasnodar. Pero ni siquiera eso disuadió a Nadia de continuar con sus planes y en 2007 finalmente tomó un avión rumbo a Estados Unidos. Al llegar a ese país, se estableció en Nueva York, donde pronto consiguió empleo y se matriculó en la universidad. La joven era tan cercana a su madre que la consideraba su mejor confidente y se aseguró de mantener el contacto para contarle una a la otra todo lo que pasaba en sus vidas. En una de aquellas charlas, Aya le comentó que estaba saliendo con un hombre llamado Evgeny Shabalin. A su vez, su hija le contó de su reciente romance con un chico de apellido Ford. Algún tiempo después, la madre de Aya falleció
y ella recibió en herencia una propiedad la cual vendió posteriormente con la intención de comprarse un apartamento nuevo. Sin embargo, el dinero de la venta no era suficiente para el tipo de vivienda que ella quería y prefirió guardar el dinero hasta reunir una cantidad mayor. Entretanto, en Estados Unidos, con el paso de los meses y los años, Nadia había logrado avanzar hacia sus objetivos y tenía una vida que parecía maravillosa. Se graduó en la universidad y a principios de 2011 contrajo matrimonio. De esa unión nacieron 2 hijos. Por su parte, Aya no se quedaba atrás, y no solo su relación con Evgeny era sólida, sino que en el año 2013 por fin logró comprar el apartamento que tanto había anhelado. Incluso, con una emoción que no le cabía en el pecho, le contó a su novio que había reservado $40,000 en efectivo para su hija y sus nietos. Aya, fiel a su carácter sociable, no demoró mucho en llevarse bien con sus nuevos vecinos, y poco después se hizo amiga de otra de las residentes del lugar que respondía al nombre de Victoria Nazirova. Nacida el 15 de diciembre de 1975 en Armavir, una de las ciudades más prósperas de la región de Krasnodar, Victoria creció en el seno de una familia acomodada, pues su padre tenía un cargo importante en el gobierno de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aunque el hombre perdió parte del poder que tuvo anteriormente, supo reorganizar sus finanzas y se convirtió en comerciante, lo que le permitió conservar el estatus económico. Así, Victoria creció recibiendo no solo cariño, sino muchos regalos costosos. Su familia también le insistió en la importancia de estudiar, y tras graduarse de la escuela secundaria, ingresó a un instituto pedagógico donde obtuvo el título de profesora de historia. Luego, llegado el milenio, la joven quedó embarazada, pero el hombre no quiso hacerse cargo. Así las cosas, después de dar a luz a su pequeño, a quien llamó Damir, Victoria se mudó a la ciudad de Maikop y con la ayuda de sus padres compró un apartamento. Poco después, Damir fue diagnosticado con una enfermedad congénita que le afectaba la médula ósea. El elevado costo de los tratamientos complicó de una manera terrible el panorama de la joven madre soltera, que posteriormente recibió asistencia del Estado con una pensión por discapacidad y más tarde también se sumó a la causa una fundación benéfica. Aunque recibía esos 2 apoyos y además consiguió empleo vendiendo equipos médicos, la situación continuó siendo cuesta arriba y abrumada por las deudas, llegó incluso a hipotecar su propiedad. Al final, no le quedó más remedio que regresar a su ciudad natal, y una vez allí, les dijo a sus padres que se iría a Moscú en busca de mejores oportunidades y dejó a su hijo al cuidado de sus abuelos. En la capital, Victoria se formó como cosmetóloga y encontró trabajo en ese rubro. Sin embargo, lo que de verdad ansiaba era dar con una pareja que le brindara las riquezas que había disfrutado en la época en la que su padre era poderoso. Por eso, cuando conoció a un hombre adinerado que tenía vínculos con una empresa de microcréditos, de inmediato se embarcó en una relación con él y de ahí en más pudo vivir la fantasía de manejar autos lujosos y hacer alarde de sus bienes. Sin embargo, ese novio rico le duró muy poco y tuvo que regresar a Krasnodar, donde alquiló un apartamento en el mismo edificio al cual se había mudado Aya. Por esas sorpresas del destino, aunque no tenían nada en común, terminaron haciéndose amigas. Considerando que Aya era una mujer moderada en sus gastos, que no hacía alarde de nada y a la que le gustaba tener un bajo perfil, resultaba extraño que se llevara bien con su vecina, que no perdía oportunidad para derrochar y lucirse ante otros. Con el paso de los meses, Aya le fue contando a su hija de lo bien que la pasaba junto a su nueva amiga, y en vista de que Victoria había mencionado que le encantaría conocer Nueva York, en cierta oportunidad le preguntó si ella podría servirle como guía turística. El plan se materializó en septiembre de 2013 y ya en suelo estadounidense, durante varios días Victoria disfrutó de largos paseos junto a Nadia, especialmente recorriendo tiendas de reconocidas marcas de ropa, algo que le obsesionaba.
Encantada con su personalidad, Nadia tuvo la impresión de que aquella amiga realmente apreciaba a su madre. She was always trying to be very friendly to her. And my mom, she trusts everyone. Antes de regresar a Rusia, Victoria afirmó que deseaba volver, pero con un permiso para quedarse de forma permanente. Un par de meses después, Nadia se divorció y su madre, preocupada, le aseguró que en cuanto tuviera la posibilidad, la ayudaría enviándole $6,000 para ella y los niños. Fue en esa oportunidad cuando le confesó que guardaba en casa un dinero que había ahorrado con mucho esfuerzo. Posteriormente, Aya cometió el error de hablarle a Victoria de los ahorros que tenía en su hogar. De inmediato, la ambiciosa mujer vio que aquella era la oportunidad de su vida, y desde ese momento comenzó a controlar los movimientos de su vecina. Su plan era minucioso, y lo primordial era aislar a Aya para que estuviera bajo su dominio absoluto. El primer paso fue evitar que se relacionara con su círculo habitual. Por si fuera poco, valiéndose de un teléfono nuevo que su amiga desconocía, le envió un mensaje anónimo diciéndole que su novio era un estafador que solo quería aprovecharse de su dinero. Desafortunadamente, el mensaje surtió efecto. Aya se dejó ganar por la desconfianza y le puso fin a la relación con Evgeny. Durante el otoño de 2014, Victoria dio su golpe final al decirle a su vecina que estaba por marcharse a Nueva York, y como era de esperarse, Aya le entregó algunos obsequios para su hija junto con el dinero prometido. Pero con el paso de las semanas, notando que su amiga seguía donde siempre y alarmada, Aya le contó lo sucedido a su hija. Aconsejada por Nadia, el viernes 3 de octubre de 2014, Aya confrontó a Victoria, y por toda respuesta, ella le aseguró que le devolvería todas sus cosas. Al día siguiente, alquiló un auto y cerca de la medianoche, llamó a Aya para confirmarle que pasaría por su casa en la mañana. Tras colgar, Aya le dio la buena noticia a su hija. Victoria cumplió su promesa y muy temprano ese domingo 5 de octubre de 2014 tocó a su puerta. Pero apenas su vecina la dejó entrar, ella procedió a quitarle la vida. A continuación, cuidándose de no ser vista, puso el cuerpo de Aya en el asiento del copiloto y condujo en dirección a Armavir. Alrededor de las 10 de esa mañana, fue captada por las cámaras de seguridad de tráfico. Al cabo de unas 2 horas, se detuvo y trasladó el cuerpo a una zona boscosa donde le prendió fuego. Acto seguido, regresó a la casa de Aya, donde saqueó todo a su paso, incluyendo su celular y, por supuesto, el dinero. A esa hora, Nadia intentaba, sin éxito, comunicarse con su madre. I got afraid because for 8 years she never happened that she didn't answer the phone. Never. En un intento por despistar, Victoria, haciéndose pasar por su vecina, le escribió que todo estaba bien y que no se preocupara. Pero Nadia no quedó satisfecha con esa respuesta porque Aya no era así. Al día siguiente, Nadia revisó la cuenta personal del proveedor telefónico de su madre, percatándose de que la última llamada registrada había sido el sábado 4 y al número de Victoria. De inmediato se puso en contacto con ella, y la mujer le aseguró que su madre se había ido de viaje con una amiga. Esa respuesta solo consiguió encender más las alarmas de Nadia, y tras cortar, primero puso al corriente de la situación a su hermano y después tomó un avión con destino a Rusia. Cuando llegó a su país natal, ya su hermano había hecho la denuncia de la desaparición y las autoridades estaban indagando. Así, Nadia se dispuso a verse cara a cara con Victoria, a quien convenció de encontrarse afuera del edificio, y una vez allí, la confrontó sobre el paradero de Aya. A los gritos, ella le aseguró que su madre estaba viva, y se marchó. No mucho después, en compañía de la policía, la desesperada Nadia entró al apartamento y allí descubrieron el robo. Al presentarse los agentes en el domicilio de Victoria, ella insistió en su versión inicial, de modo que sin más pistas que seguir, las autoridades se fueron con las manos vacías. En los días siguientes,
Nadia siguió acudiendo a la policía para exigir una investigación más exhaustiva, pero no logró que le prestaran la atención necesaria. Angustiada, se dio a la tarea de fijar carteles con la fotografía de su madre por la ciudad. Y con el paso de los días, viendo que nada funcionaba, contactó a Victoria para ofrecer un apartamento y dinero a cambio de que devolviera a su madre. La única respuesta fue el silencio. A finales de octubre de 2014, creyendo que quizá así encontraría alguna respuesta, Nadia obtuvo acceso, mediante un soborno, a la base de datos de la Policía de Tránsito. Fue así como encontró una imagen borrosa de una mujer llevando en el asiento del copiloto lo que parecía ser un cuerpo sin vida. Convencida de que eran Victoria y su madre, Nadia se comunicó con los oficiales de policía, quienes, a su vez, le aseguraron que ya tenían la fotografía en su poder y la estaban investigando. Al comprobar que la matrícula coincidía con la del vehículo alquilado por Victoria, fue citada a la comisaría. Una vez allí, fue sometida al polígrafo y las respuestas se enviaron a un experto para que las analizara. Aunque todo apuntaba hacia la mujer, los detectives no tenían nada concreto que les permitiera levantar cargos en su contra. Así que vieron a Victoria salir tranquilamente de la comisaría, sin poder hacer nada. Previendo que pronto sería descubierta, la mujer se marchó a Moscú y tras obtener un pasaporte falso, tomó el primer vuelo con destino a México. Mientras tanto, los oficiales estaban a la espera de los resultados de la prueba del detector de mentiras. Cuando llegaron, demostraron que la sospechosa había fallado el polígrafo. Fue entonces, el 15 de noviembre de 2014, que el Ministerio del Interior de Krasnodar abrió un caso en su contra, pero al ir en su busca, ya era demasiado tarde. La mujer estaba libre y gozando del dinero que le robó a Aya, sin que las autoridades en Rusia hicieran nada. Meses más tarde, el 12 de enero de 2015, Victoria fue incluida en la lista de personas buscadas por Interpol. Mientras, aún con la esperanza de encontrar a su madre con vida, Nadia pidió una licencia no remunerada en su trabajo en Estados Unidos y permaneció en Rusia. Así llegamos a marzo de 2015 sin que su familia conociera el paradero de Aya, y mientras Victoria, después de cruzar de México a territorio estadounidense, se había establecido en un barrio de Brooklyn, conocido por su numerosa comunidad de inmigrantes rusos. Además, el vecindario quedaba cerca del domicilio de Nadia. Al mes siguiente, la policía descubrió un cuerpo carbonizado cerca de Armavir, y Nadia fue citada para identificar los restos. Gracias a la dentadura, supo con el más profundo dolor que en efecto se trataba de su madre. Más tarde, en compañía de su hermano, le dieron sepultura en Krasnodar. Tras la dolorosa pérdida, Nadia regresó a Nueva York. Aunque estaba devastada, se prometió a sí misma hacer justicia, costara lo que costara. Pasadas unas 3 semanas, dio con el perfil de Victoria en redes sociales. Además de notar que la mujer hacía alarde de sus riquezas, se percató de su estadía en México. Y por último, llena de pavor, descubrió que vivía muy cerca. En busca de protección, acudió a la policía para denunciarla, pero el caso no fue tomado en cuenta. Temiendo encontrársela y que atentara contra ella o sus hijos, Nadia se mudó lo más rápido que pudo a otra zona. Mientras Nadia sentía miedo, Victoria estaba de lo más feliz e incluso entabló una relación con un hombre del que solo ha trascendido que era de ascendencia rusa. En todo caso, los unía el gusto por el lujo y por hacer alarde de una supuesta posición económica. Por lo demás, ella hacía trabajos de limpieza y ocasionalmente conseguía alguna clienta como cosmetóloga, lo que por supuesto le resultaba insuficiente para mantener el estilo de vida al que aspiraba. Fue por eso mismo que se le ocurrió publicar un anuncio en línea, bajo un nombre falso, ofreciendo sus servicios como dama de compañía para hombres solitarios. Las ofertas le llovieron a gran velocidad, y en cada encuentro acudía a la casa del cliente, entablaba una breve conversación y luego le administraba un sedante de origen ruso, bien fuera en la comida o en la bebida.
En concreto, la sustancia en cuestión dejaba a sus víctimas inconscientes en minutos, tiempo suficiente para que ella robara dinero y objetos de valor. El plan le resultaba infalible, pues en su mayoría eran hombres casados o considerados personas respetables y no querían ser asociados con ese tipo de servicios femeninos. Por eso, ninguno acudió a denunciarla ante las autoridades. Mientras, seguía con su trabajo esporádico como cosmetóloga y fue así como en marzo de 2016 conoció a una colega llamada Olga Tsvik. Nacida en Ucrania en 1981, Olga había llegado a Nueva York a mediados de 2010 y vivía en un pequeño apartamento alquilado en Queens. Ya desde los primeros encuentros con Victoria, algo llamó poderosamente su atención y era su gran parecido físico. I thought she looked like me. En efecto, ambas rondaban los 40 años, compartían rasgos de las personas nativas de la zona de Europa a la que pertenecían, llevaban larga cabellera negra y sus cejas eran estrechas y expresivas. Victoria también se dio cuenta y en su condición de fugitiva consideró que le resultaría muy útil poder asumir la identidad de Olga, por lo cual primero necesitaba establecer una relación cercana con ella. She started acting like she's my friend, you know? Pero a cada intento de acercamiento, Olga respondía con rechazo, pues algo en su interior la hacía desconfiar de aquella mujer. De tal modo, mantuvo la relación en estrictos términos profesionales. Por la misma época, a Victoria se le ocurrió robar prendas de vestir costosas para luego revenderlas, y en mayo de 2016 tomó 2 abrigos de piel de una tienda reconocida, pero fue descubierta en el acto y quedó bajo arresto. Sin embargo, a ninguno de los oficiales de policía se le ocurrió verificar sus antecedentes y solo recibió una multa. Tras ese enorme susto, resolvió no exponerse de nuevo de esa manera y se concentró en su actividad de acompañante. Al mes siguiente, Ruben Burokov, el dueño de una tintorería en Queens, la contactó. She says she's a good cook and I said I love to eat. Cuando acordaron encontrarse en la casa de ella, Ruben estaba más ansioso por conocerla que por la cena en sí. Victoria le preparó pescado mezclado con el sedante. I just took one bite of fish and I was out of it in 5 minutes. Siguiendo el procedimiento habitual, la mujer se apropió de todas las cosas de valor que el cliente llevaba encima. She took like $800, maybe $1,000 in my altogether in cash, $2,400 in American Express. Victoria lo mantuvo en su casa y a los 2 días, cuando finalmente lo llevó a la tintorería, Ruben seguía desorientado. She was walking here and there and making some stories to my workers. Oh, we had wine, he drank 2 bottles of wine. I don't remember nothing. Viendo el estado de su jefe, los empleados llamaron a los servicios de emergencia y aprovechando la conmoción general, Victoria fue al sótano, sacó el dinero de la caja registradora y tomó también un reloj. Luego se marchó sin que se dieran cuenta. Una vez que llegaron los paramédicos a la tintorería, trasladaron a Ruben al hospital, donde se recuperó de a poco y tras una semana fue dado de alta. Para entonces, Victoria había resuelto que su prioridad absoluta era dejar atrás su condición de fugitiva y cambiar su estatus legal en los Estados Unidos. Con ese plan en mente, durante la última semana de agosto de 2016, contactó a Olga para decirle que necesitaba con urgencia arreglarse las pestañas. Pero Olga no quería atenderla porque era su día libre. Sin embargo, fue tanta la insistencia de Victoria que acabó cediendo. Para colmo, no le quedó más opción que atenderla en casa y por ende darle su dirección. En el camino, Victoria compró tarta de queso y le agregó el sedante. Al llegar, le dijo a Olga que, en agradecimiento por su amabilidad, le había llevado uno de los mejores postres de la ciudad. From like famous bakery, like famous cheesecake. Como Olga inicialmente no quiso comer el postre, Victoria decidió tomar un bocado y le insistió en que debía probarla. 20 minutos después, Olga comenzó a sentir malestar estomacal y vomitó. Victoria salió de la casa y se encontró de frente con el arrendador,
a quien le dijo que iba a comprarle sopa a su amiga porque se sentía mal. A su regreso le ofreció el caldo a Olga, pero ella perdió el conocimiento en ese instante. Acto seguido, a fin de simular que la mujer había atentado contra sí misma, Victoria la dejó en ropa interior y esparció sedantes a su alrededor. Después, encendió la calefacción al máximo y abandonó la escena llevándose las llaves del apartamento. Tras 48 horas sin ver a su inquilina, el propietario llamó a la puerta y al no recibir respuesta, decidió entrar por su cuenta. Apenas dio un paso, notó la sofocante temperatura del ambiente y luego halló a Olga tendida en la cama, completamente inconsciente. Una vez que llamó a una ambulancia, la mujer fue trasladada de emergencia al hospital, donde sufrió un ataque cardíaco que la dejó en estado crítico. Yeah, I was in coma 34 minutes. Al día siguiente, aprovechando que la casa estaba sola, Victoria entró y tomó el pasaporte de Olga, su permiso de trabajo y cualquier objeto de valor que encontró. Pero estaba tan contenta en su robo que no notó que el propietario había advertido su presencia. En tanto, Olga fue recuperándose, pero en vista de que los análisis no mostraron nada sospechoso en su sistema, el incidente se interpretó como un intento frustrado de quitarse la vida. De regreso en casa, descubrió con horror el robo e hizo la denuncia correspondiente. Cuando el detective de la policía de Nueva York, Kevin Rogers, se presentó para entrevistarla, ella le contó que lo último que recordaba era a su cliente, Victoria, acercándose con un trozo de tarta que le causó malestar. El relato dejó al detective con serias dudas. I said to her, I says, Olga, I said, I want to believe you. However, this doesn't add up. But she was adamant. This 100% happened and this woman is up to something. Aunque le costaba creer la historia, el oficial decidió recorrer la vivienda por si acaso había algún indicio que corroborara lo que la mujer le relató. Al acercarse al recipiente de la basura, le llamó la atención un envase plástico que había sido desechado. I walked over to the waste paper basket and right there was this plastic container with what appeared to be the remnants of a pastry, something that looked good. Enseguida, Olga le confirmó que aquel había sido el contenedor de la tarta y el detective envió a procesar dicha evidencia. A la par, estableció contacto con el hospital, pero se negaron a suministrar información sobre la paciente y eso nuevamente lo llenó de dudas. Como suele ocurrir, a falta de nuevos elementos, el caso se fue enfriando, aunque el oficial mantuvo la investigación activa. Fue entonces cuando el propietario de la vivienda que Olga alquilaba se acercó a la comisaría para contar que una mujer había entrado a la propiedad cuando habían pasado más de 24 horas del incidente y que era la misma que le había dicho que Olga estaba enferma. He told me that a woman had come and gone a few times. Entretanto, tras su asombrosa recuperación, Olga volvió al trabajo y no paraba de narrarles a sus clientes la angustiosa experiencia sufrida. Hasta que cierto día, una de ellas le dijo algo que jamás esperó escuchar, pues conocía a un hombre que había pasado por una situación similar. She said, you know, one of my husband's friend, I think somebody also drugged him. His name is Ruben. Rápidamente la cosmetóloga se puso en marcha para llegar a la verdad. Y una vez que contactó a Ruben, entre ambos pusieron al corriente al detective Kevin, quien por fin se convenció de la urgencia de ubicar a Victoria. Sin embargo, en breve se encontró con una dificultad importante. En los registros no figuraba nadie con ese nombre. En paralelo, con todos estos eventos que ella desconocía por completo, Nadia estaba resuelta a no darse por vencida y a buscar justicia para su madre. Con ese objetivo, a principios de 2017, contrató los servicios de Hermann Weisberg, un detective privado de la ciudad de Nueva York. Una de las primeras cosas que él hizo fue revisar las redes sociales, y en una foto en particular vio que en los lentes de sol de Victoria se reflejaba el tablero de un auto. Al mirar con mayor detenimiento, memorizó los detalles. Por ejemplo,
Los asientos tenían una costura particular de fondo blanco que no era muy común. Luego fue hasta un gran estacionamiento cercano a la estación de tren, donde sabía que había autos de todas las marcas y modelos. Se dispuso a detallarlos y después de varias horas pudo notar que los vehículos Chrysler 300 tenían costuras en los asientos y un tipo de tablero que parecían coincidir con el vehículo que conducía la sospechosa. Nuevamente recurrió a las redes sociales y revisó las interacciones. Así se percató de que la mayoría provenían del barrio ruso de Brooklyn. Entonces, junto a otro grupo de investigadores, recorrieron todas las calles de la zona, anotando las matrículas de los autos que se ajustaban a las características buscadas. Tras cotejarlas con una base de datos, encontraron uno cuyo dueño tenía un apellido ruso. Se trataba del novio de Victoria. Cuando el detective privado fue a la dirección que correspondía al dueño, halló el auto estacionado al frente de un edificio que le resultó familiar. En segundos comprendió que aparecía en otra de las fotos de la mujer. When you look at it and you see that telephone pole and the location of that manhole cover and that manhole cover, and if you look over there, you got the telephone pole and you've got the two manhole covers. No era arriesgado imaginar que aquel era el domicilio de Victoria. Pronto sus sospechas se confirmaron cuando uno de sus asistentes localizó al novio y en lo sucesivo lo siguieron de cerca. Esa estrategia dio resultado porque finalmente el investigador privado se cruzó con Victoria. Tras tener a la mujer plenamente identificada y ubicada, Herman siguió indagando y descubrió su modus operandi de estafas como dama de compañía. De inmediato se puso en contacto con Interpol y con el Departamento de Policía de Nueva York, y como resultado, durante la mañana del 20 de marzo de 2017, Victoria quedó bajo arresto. De allí en adelante, sería necesario recorrer un largo camino para esclarecer el crimen de Aya, sin olvidar que fue el esfuerzo de su hija el que condujo a encontrar a la peligrosa delincuente. Apenas supo la noticia, el detective Kevin obtuvo una orden de registro para su apartamento y allí recuperaron varios bolsos, un anillo y los documentos de Olga. Pronto quedó claro que la sospechosa pretendía suplantar la identidad de su colega cosmetóloga y para eso necesitaba eliminarla. Finalmente, se hicieron pruebas más exhaustivas a la tarta de queso y se comprobó que había sido mezclada con un sedante muy potente. Asimismo, se halló material genético de Victoria en el recipiente. El 15 de febrero de 2018, Victoria fue acusada de intento de asesinato por el ataque a Olga, además de cargos por agresión y hurto mayor. Recluida en la isla Rikers, uno de los complejos penitenciarios más grandes del mundo, ella accedió a dar su versión ante los medios y, como era de esperar, le preguntaron por el crimen de Aya. Would you look at this? Yeah. This is Ala. Yes. Luego, insistió en que no tuvo nada que ver con la desaparición de quien fue su mejor amiga en Rusia. Did you kill Ala? No. You did not. No. Seguidamente, el entrevistador quiso conocer detalles de lo ocurrido con Olga. There's a woman named Olga who looks a lot like you, who claims that you tried to kill her by giving her a piece of poisoned cheesecake. You wanted her dead so you could steal her identity. I know whom you mean. I know this young woman. I can tell you that. Я ее не I did not заставляла force her его to есть. eat it. You're telling me all of these accusations against you, all of that is false. Нет, я не. No, I admit doing a part of it, but I will only talk about it at the trial. Mientras ella anunciaba que solo hablaría en el juicio, nadie se imaginaba que el proceso sufriría tantas demoras. Finalmente, luego de casi 6 años bajo custodia y debido a varios retrasos procesales que se agravaron por la emergencia sanitaria mundial, el 30 de enero de 2023 comenzó el juicio en contra de Victoria, que, como ya dijimos, solo estaba relacionado con el caso de Olga y de sus clientes como dama de compañía. En sus declaraciones iniciales, la Fiscalía dibujó con precisión el motivo de las acciones de la acusada.
This defendant intended to kill this woman and steal her identity. Pese a los intentos de la defensa por hacer ver a su representada como inocente, el testimonio de Ruben fue demoledor. Cuando subió al estrado para señalar a la acusada por haberlo intoxicado, por mantenerlo cautivo y por robar no solo sus pertenencias, sino el dinero de su negocio, el destino de Victoria pareció sellado. El 8 de febrero de 2023, tras deliberar durante 1 hora, el jurado dio su veredicto. Of the indictment, charging the defendant, Victoria Nasarova, with attempted murder in the second degree. Guilty or not guilty? Guilty. Una vez que fue declarada culpable por intento de asesinato en segundo grado, quedaba pendiente la audiencia de sentencia. Pero ocurrió un hecho insólito. El abogado defensor fue arrestado al intentar introducir narcóticos mientras realizaba una visita a su clienta. Como consecuencia, fue necesario asignarle un nuevo defensor, y la sentencia fue programada para mediados de abril de ese mismo año. El miércoles 19 de abril de 2023, el día de la audiencia que sellaría el destino de Victoria, Olga dirigió unas breves palabras al tribunal para pedir que se aplicara todo el peso de la ley a esa mujer que le robó la confianza a sus semejantes. She caused me to lose trust in people. I have difficulty trust people and I cannot know for sure what their true intentions are. I am grateful that this person will be punished for what she did to me. Llegado el momento, el juez también emitió sus comentarios sobre el caso, calificando el plan de robo de identidad como diabólico. Luego procedió a dictar la sentencia para Victoria Nasirova por el caso de Olga Tsvik. You are an extremely dangerous woman. I sentence you to 21 years in jail. Tras condenarla a permanecer tras las rejas durante 21 años, el juez indicó que, al término de su sentencia, tendría que estar en libertad supervisada durante 5 años. El sitio de reclusión que le asignaron fue el Centro Correccional de Bedford Hills, en Nueva York, y se estima que, una vez que Victoria cumpla su tiempo en prisión, podría ser extraditada a petición de Rusia y juzgada allí por el crimen contra Aya Alesenko. En cuanto a Nadia, tras ver que la responsable de arrebatarle la vida a su madre ya no podría seguir haciendo daño, continuó con su vida trabajando y criando a sus hijos en Nueva York. Sin embargo, confesó que Victoria se instaló en su mente para siempre y ha rogado porque nunca salga de prisión, ya que solo pensarlo le produce un enorme pánico. También agregó que, aunque esa terrible mujer fue condenada por un caso totalmente distinto, ella siente que, de algún modo, se ha hecho un poco de justicia para su madre, que fue ejemplar en todos los sentidos. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.